Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda su amiga Mariana Ruiz de ONPRI Tultitlán. ¿Cómo están? Qué gusto me da verlos hoy en otras tardes de lectura. Voy a acomodar tantito esto. Hoy tenemos una lectura bastante interesante. Vamos a hablar de William Faulkner, del modernismo en Estados Unidos, o como mejor se conoce también, la generación perdida. Bueno, primero quisiera saludar y agradecer mucho a nuestra presidenta Alejandra del Moral Velo. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias a los amigos que se están conectando. También a nuestra presidenta de ONPRI Nacional, Monse Arcos, muchísimas gracias por estos espacios culturales. Y a nuestra presidenta Diana Pérez Barragán, presidenta de ONPRI en el Estado de México. Muchísimas gracias, presidentas. Bueno, hoy, como ya les había comentado, vamos a platicar de Una rosa para Emily de William Faulkner. Faulkner pertenece al modernismo de Estados Unidos y no tiene nada que ver con el modernismo, por ejemplo, de Rubén Darío. No, este está más pegado a la vanguardia, a las vanguardias impresionistas, a las vanguardias del expresionismo, y el contexto donde se encuentra es en los años 20, en el periodo entre guerras. Ustedes sabrán que, bueno, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1917, entonces el ambiente está muy tenso. Hay muchísimo pesimismo y sobre todo estos autores del modernismo en Estados Unidos traen un aire pesimista porque ya vivieron, bueno, ellos estuvieron en las dos guerras, ¿no? En la primera y en la segunda, y aparte tuvieron la crisis del 29, una crisis fuertísima donde hubo muchísimos suicidios, el tema de la pobreza se disparó muchísimo en el campo, en las ciudades en el campo, y bueno, entonces es una época de muchísimo pesimismo, ¿no? Lo podemos ver con los autores del modernismo de Estados Unidos. También tenemos que es una época donde está la prohibición del alcohol, ¿no? Por eso se hacen muchísimas fiestas y masivas y con este tema de que el exceso para evadir la realidad, una realidad tan fea que nos tocó vivir, que decían aquí los autores de el modernismo de Estados Unidos, o mejores conocidos también como la generación perdida. La generación perdida, este nombre los bautiza Gertrude, les dice a Faulkner, a Hemingway, a Scott Fitzgerald también, les dice, bueno, ustedes son la generación perdida porque pues están llenos de traumas, están muy tristes, y les gustó el nombre y se quedaron con el nombre de la generación perdida para este movimiento literario. En la literatura nos vamos a encontrar muchísimo con el tema de que nos van a bosquejar como una historia, no nos van a dar todos los detalles. Nosotros vamos a tener que ir buscando conforme, ahora sí como pistas, conforme a lo que nos digan estos autores, tenemos que buscar qué pasa con la historia y qué es lo que nos está diciendo el autor. Este tipo de literatura del modernismo estadounidense, pues sí hay que leerlo como unas 2 o 3 veces porque sí hay muchas como pistas que tenemos que analizar e hilos, ¿no? Que tenemos que ir construyendo nosotros la historia. Bueno, entonces estamos hablando que es una época de pesimismo, acaba de pasar la Primera Guerra Mundial y todos están decepcionados de la sociedad. El modernismo en Estados Unidos es una protesta social, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la tradición nos ha llevado a esto. No es una época pesimista como por ejemplo la Belle Époque en Francia, ¿no? La bella época antes de la guerra. Los temas son más como de percibir el arte por el arte, y estos literatos no, estos literatos dicen vamos a protestar, y a protestar con literatura. Saludos a mi presidenta Diana Pérez Barragán, muchas gracias aquí por estos espacios culturales. Entonces, bueno, Hemingway y Faulkner eran muy amigos. Este momento literario es una denuncia social, ¿no? Una denuncia social a qué estamos haciendo con la sociedad, y por supuesto una gran crítica a la tradición, porque al final estos autores dicen como, bueno,
hacer las cosas como las venimos haciendo, que es la tradición, pues nos han llevado a la Gran Guerra y a la crisis del 29. Entonces, bueno, en la literatura vamos a encontrar fragmentos, va a ser una literatura bosquejada, y también algo muy importante es que utilizan la polifonía, que son varios personajes los que nos van a narrar la historia, no nada más un solo narrador, un narrador protagonista, no, son varios personajes que nos narran la historia. Esto no lo introducen los modernistas, esto lo introduce Dostoyevsky y también Bram Stoker con Drácula. A Drácula lo conocemos, al vampiro, por las cartas, por lo que escriben de él no se presenta. Entonces, este recurso lo utiliza muchísimo el modernismo. Bueno, dentro de los autores del modernismo tenemos a Scott Fitzgerald, no sé si les suena. Scott Fitzgerald, él es el autor del Gran Gatsby, y ahí podemos ver perfectamente el reflejo de los excesos, porque, ojo, el modernismo nos dice, sí, nos refugiamos en el alcohol, nos refugiamos en las fiestas, nos refugiamos en esta libertad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ya vemos los cortes así chiquititos que me encantan y se ven padrísimos, vestidos cortos, las mujeres empiezan a fumar, ¿no? A ir a las fiestas, a beber, o sea, es un periodo de vivir el aquí y el ahora, y pues despejarnos de esta realidad tan fea que nos han traído las guerras y que nos trajo la crisis bursátil del 29. Entonces, en Scott Fitzgerald, en el Gran Gatsby, ustedes pueden, es del modernismo, y ahí vemos cómo son las fiestas de los ricos, y que los ricos y los pobres y todo mundo quiere buscar este sentido de evadir la realidad, ¿no? Con la fiesta, con el alcohol. Otro autor es Hemingway con El viejo y el mar, en 1929, que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, y Hemingway cuenta también sus experiencias. Otro autor que también es padrísimo, aparte de Faulkner, William Faulkner, tiene El ruido y la furia, que tiene que ver con un soliloquio de Macbeth de Shakespeare. Entonces, nos platica aquí más o menos el tema de que la vida es efímera, el pesimismo, hay que vivir y hay que disfrutar pues lo que se tenga a disfrutar, ¿no? Porque al final estos autores vivían una época donde pues era incierta, ¿no? O sea, estamos pasando de la guerra y luego la crisis del 29, pues mañana quién sabe qué vaya a pasar. Mejor disfrutar el hoy y ahora y a ver qué pasa después, ¿no? Otro autor también muy padre es John Dos Passos. Él tiene el libro Manhattan Transfer. El Manhattan Transfer fue en 1925 y nos habla de una transición de las épocas, ¿no? Esto también lo vamos a ver muchísimo en el modernismo, el tema de la tradición versus la modernidad, ¿no? Porque es un ritmo acelerado, es un ritmo de vida que traemos los contemporáneos también, ¿no? Todo lo queremos rápido. Imagínense, si los modernistas en los años, estamos hablando de los años 20 más o menos, lo veían que todo estaba rápido, imagínense en pleno 2020, ¿no? Las noticias vuelan y todo lo tenemos rapidísimo, todavía más. Bueno, John Dos Passos tiene esta obra en la que él habla de la transición, ¿no? Que es un tren, que es como una metáfora de la vida, el pasar de una etapa a otra, de crecer. Entonces, también nos habla, también tenemos a John Steinbeck con Las uvas de la ira. Uy, no, es una obra, híjole, brutal, es muy cruda, muy cruda, nos habla de la pobreza de estos pueblos marginados de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no todo es Nueva York, no todo es Los Ángeles, también tienes esta gente que vive en la periferia y que pues vive y la pasa muy mal, y sobre todo en la crisis del 29 se vio mucho este tema de los pobres campesinos, ¿no? Eso nos retrata John Steinbeck. Bueno, esos son los autores de la generación perdida, que tiene una visión de confusión, ¿no? Están confundidos, están desconcertados, tienen un gran trauma. Ellos se preguntan, ¿por qué no evolucionamos como seres humanos? ¿Por qué pasó lo que pasó, ¿no? La primera guerra, la crisis, y bueno, agárrense porque ahí venía la segunda. Y por supuesto rompe con una línea tradicional, ¿no? Estas lecturas, como les había comentado, necesitan 2 o 3 leídas porque
hay muchas pistas que el autor no te dice, entonces tú las tienes que hilar y tienes que descubrir, deducir qué es lo que está pasando. Entonces, saludos amigos, qué gusto que se conecten. Entonces, bueno, a Emily, como les había platicado de la polifonía, de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que todo el mundo habla de él, pues casi menos él. Entonces conocemos al personaje gracias a la gente que lo describe. Pues así pasa con Emily. Con el cuento de Una rosa para Emily. Todos la describen menos ella. Hagan de cuenta que es pueblo chico, y en ese pueblo chico, bueno, ya sabrán que son luego bien chismosos, ¿no? Ahí que las primas, que las vecinas, que el ministro también luego se mete. Entonces, ahí veremos, sabremos de la historia de Emily por lo que nos platica el pueblo. Y empieza así. Dice, empieza justo en su funeral. Dice, cuando Miss Emily Grayson murió, todo el pueblo fue a su funeral, ¿no? O sea, estamos hablando de un pueblo chico, bien dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Porque puro chisme vamos a ver que están ahí relatando de Emily. Bueno, se ubica en un pueblo del sur de Estados Unidos, y esto también es muy importante porque vamos a ver en el cuento que hay un personaje afroamericano que Emily lo trata súper mal. Emily lo trata súper mal porque es la tradición esclavista, ¿no? Y sobre todo de los estados del sur de Estados Unidos. O sea, los tiempos están cambiando, ya está mal visto. Bueno, el papá de Emily, que era un señor muy rudo y era muy difícil también, lo retratan con un látigo, porque el señor usaba látigo con esta mentalidad esclavizante, ¿no? Era algo que Emily veía normal, tratar mal a la gente de color, a los afroamericanos, y va pasando el tiempo, ¿no? Se van aceptando otras cosas, se va abriendo el mundo. Sin embargo, Emily se resiste. Ella es el vivo reflejo de la tradición y por eso trata muy mal al chico afroamericano. Bueno, Emily, como nos lo dice, está en pasado, quiere decir que ya tiene 5 partes y empieza con su funeral, y de ahí comienza todo el pueblo bien chismoso a contarnos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con Emily? Emily era una joven, pues solterona, y nos dice uno de los del pueblo. Esto es muy padre porque no hay un solo narrador, hay como 20 narradores, es todo el pueblo. Entonces ellos están relatando que, por ejemplo, el papá de Emily era muy severo, era muy duro, y a eso le atribuyen que ella no se casó. Y aparte el tema también de que si se quedaba soltera, no, pobrecita, ¿no? O sea, ahorita pues obviamente no tiene nada que ver. Y en los 20s también estaba ya como que ese sentido de, bueno, no necesitamos casarnos, no necesitamos como que una pareja, como que esta liberación femenina que derivó de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que este movimiento empezó en Inglaterra, que los hombres se fueron a Francia a pelear y las mujeres comenzaron a trabajar en las fábricas, a ocupar los puestos que habían dejado los hombres por la guerra, y de ahí dijeron, oye, pues si yo trabajo, yo puedo trabajar y yo me puedo mantener y yo puedo tener mis cosas, pero acuérdense, entonces esa mentalidad va evolucionando y va haciéndose pues más presente en las décadas posteriores, y en los 20s no está tan fuerte como ahorita, ¿verdad? Pero está muchísimo la liberación femenina, que es lo que Faulkner nos pone. Nos pone a Emily cerrada, tradicionalista, ella no quiere que nada cambie. Y muchísima resistencia al cambio, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la voz del pueblo, de estos chismosos, conocemos pues qué pasó con Emily, por qué no se casó, el tema de su papá, ¿no? Su papá muere. Y dicen los chismosos del pueblo, que Emily, bueno, se tardaron 3 días en sacar el cadáver porque Emily se resistía tanto a que las cosas cambiaran. Eso también nos habla de el tema del personaje, o la metáfora de decir, Emily es la tradición, Emily es esa gente que se resiste muchísimo al cambio. Y al pasar de los años, pues vemos una casa ya decadente, ¿no?
que quiere seguir aparentando. Otro episodio nos dicen que Emily, el coronel le fue a cobrar impuestos y Emily dijo, ¿qué le pasa? O sea, ¿no conoce a mi familia? Yo no pago impuestos, ¿no? Otra vez el tema de no querer adaptarse a este nuevo sistema, a que las cosas están cambiando. Hay una parte también que dice que es la única casa ya de ese estilo del siglo pasado, ¿no? Porque Emily se resiste y se resiste y se resiste a cambiar, ¿no? Ella sigue así desde hace 30 años. ¿Pero qué creen? El tiempo no perdona. Y es que Emily se da cuenta, otra chismosa del pueblo, nos platica que ella tomaba clases de pintura con un grupo de niñas y muchas niñas crecieron, ¿no? El tiempo no perdona, las niñas crecieron y se fueron del pueblo, ¿no? Se casaron, se fueron a buscar trabajo, suerte, se fueron a todos lados menos Emily, ¿no? Emily se quedó encerrada desde hace 30 años ahí. Entonces, yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? Digo, no tan extremo como Emily, pero que sí se resiste al cambio. Y a veces los cambios son buenos. Entonces, gracias a todo el chismorreo, el pueblo también vemos ahí que habla de un mal olor de la casa de Emily antes de que ella falleciera. Que había ahí como un misterio, ¿no? Y esto es lo padre de Faulkner, porque bueno, a ver, un mal olor, pues ¿qué pasó? ¿Qué tiene ahí? O si ella se murió, o qué está pasando, ¿no? Tiene muchos gatos y los está, no sé, los está coleccionando sus cadáveres, no sé, lo que a usted se le ocurra, porque son pinceladas, ¿no? La muerte del padre que tardó 3 días en enterrarlo, la resistencia de Emily, como que son pinceladas que nos da Faulkner para entender la personalidad y entender lo que va a pasar y lo que hizo. Entonces, hay un punto de quiebre donde aparece un personaje, que este personaje me cae súper bien, se llama Humbert. Humbert aparece y bueno, las primas de Emily, él va a pavimentar el pueblo, otra vez el tema, ¿no? Él va a dejar las cosas del pasado para meter concreto, para meter pavimento en el pueblo de Emily. Y es un señor pues ya grande, ¿no? Que más o menos va ahí como cuarentón, que está soltero, y las primas de Emily le dicen, oye Emily, pues vas, apúntate, órale, sobres, ya para que salgas, ya para que no estés de solterona. Entonces Emily está con él, se enamoran y todo, bueno, se enamora ella, porque hay algo muy raro ahí con Humbert. Lo mete a su casa y se queda ahí en su casa, y eso era pues muy mal visto. Entonces las mismas primas chismosas le dicen al ministro, oiga ministro, es que, o sea, no están casados, díganle algo, por favor, como que se quede en su casa, ¿no? ¡Qué horror! Y va el ministro, esta escena es muy chistosa, va el ministro, les toca la puerta, entra, ¿no? Nosotros no sabemos qué pasó, porque nosotros estamos desde la perspectiva de las primas chismosas. Entonces, entra y luego sale y dice, ¿saben qué? Yo no quiero tener nada que ver con esos, yo ya mejor me voy. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que platicaron o lo que vio? No nos dice Faulkner. Pero bueno, también es un punto importante para que sepamos pues que hay algo raro ahí. Y Homer, todos decían, las primas decían, sí, que se case con Emily, que la saque de estar solterona y todo. Pero había algo de Homer que, a ver, les voy a leer el parrafito de Homer y ustedes me dicen a qué les suena. Dice, Homer, él mismo era tachado como un hombre que era conocido por estar borracho con hombres jovencitos en el Elks Club, y que eso pues no era una conducta decente para un hombre casadero. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena que le gustaba emborracharse con jovencitos hombres en ese tal bar? Ay, ¿a qué les suena que Homer era? A ver, aquí los leo en los comentarios. Ay, saludos, Maguito. Saludos, amiga Alma. Bueno, Homer no nos dice nunca Faulkner a qué se refiere, pero nosotros podemos deducir que era gay. Era gay, entonces, pues obviamente no iba a querer nada con Emily, ¿no? Y bueno, dejan de ver a Homer ya no lo vuelven a ver. Entonces todo el pueblo, otra vez estos chismosos que nos están contando la historia, dicen, no, pobrecita Emily, o sea, imagínate, la dejó el único novio, se le fue el último tren, ¿no?
pues está sola, no tiene hijos, falleció su papá, no, pobrecita Emily. Y hay otra escena en la parte 4, me parece, que Emily va a una tienda y pide veneno para ratas. Está en la página 12. Le dice al de la tienda, oye, quiero un veneno, ¿no? Y todos así de, pues a lo mejor se quiere suicidar o algo, ¿no? Pobrecita, ya la dejó todo el mundo, su papá, su novio, todo, está sola, ¿no? Y el de la tienda es el que cuenta esta escena. Dice que Emily me dijo, yo quiero un veneno. Y que le dijo, sí, señorita Emily, ¿de qué tipo? ¿Para ratas o de qué tipo? Quiero el mejor que tenga. Entonces, lo que mate un elefante, lo que sea más eficaz. Y el de la tienda pues le tiene que preguntar, oiga, ¿pero para qué? ¿Arsénico? ¿Quiere arsénico, señorita Emily? Sí, dame arsénico, ¿no? Pero tengo que ponerle en el espacio para qué lo va a utilizar, porque se lo voy a vender, ¿no? Porque eso me lo supervisan a mí, dice el de la tienda. Y se fue Emily sin llenarle ahí su ficha ni nada, y el pobrecito de la tienda, pues él tuvo que poner que era para ratas, cuando Emily nunca le dijo, pues para qué lo quería, si insectos, ratas o lo que fuera, ¿no? Y de ahí el pueblo empieza a pensar, ay, pobrecita, se quiere suicidar, pero no se suicidó. Entonces vamos a la parte final, que es donde se descubren muchas cosas. No se suicida Emily porque sigue ahí otros 30 años en su casa, ¿no? Sale muy pocas veces, nadie entra, y eso es otro punto muy importante del cuento. Podemos ver espacios cerrados. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de cuando platicamos de la metamorfosis de Franz Kafka. Ese todo el tiempo lo vemos adentro de la casa. Nunca hay un espacio abierto que los personajes salgan hasta que el pobre cucarachón muere. Todo el tiempo es el del relato en la casa. Y con Una rosa para Emily es al revés. Con Una rosa para Emily, pues nosotros somos los vecinos chismosos. Solo tenemos la perspectiva de los vecinos chismosos. No podemos ver qué es lo que está pasando adentro de la casa de Emily. Entonces, bueno, pasan 30 años, Emily muere, y justo en el final es cuando conocemos un espacio cerrado, que es el de su casa. Cuando llegan a la casa de Emily, ven el cuerpo de Emily ya que había fallecido ya pues de años o de una enfermedad, y al lado de ella, ¿qué creen? Estaba un cadáver, el cadáver de Homer. 30 años con un cadáver en su casa. Con razón decimos, con razón mencionan esto del mal olor, y con razón, o sea, no era una señora cochina, ¿no? Tenía un muerto, bueno, relativamente no era de lo que estaba pensando, es que tenía un muerto dentro de su casa. Como Homer era gay, pues la única manera que tenía Emily de mantenerlo a su lado, y porque ya se le iba el tren, y otra vez por este tema de la tradición que las mujeres necesitan un hombre, ¿no? Bueno, antes se pensaba que la mujer necesitaba un hombre para validarse ella misma o para estar bajo su techo, sea el papá, sea el hermano, sea el novio, sea el esposo. Por aferrarse tanto a la tradición, pues cometió estas atrocidades. Entonces, de verdad que fue un final impactante, yo no me lo esperaba, pero bueno, ustedes pueden analizar, y yo creo que si lo leo otra vez le voy a encontrar más cosas, porque de verdad que Una rosa para Emily es un cuento padrísimo, es cortito, y sin embargo en pocas páginas, miren aquí, son 20 páginas. Y en 20 páginas nos dice muchísimo. El tema de que pues no hay que aferrarnos a las cosas que ya pasaron, ¿no? Hay que vivir lo que viene, y hay que continuar, ¿no? Cosas buenas o malas, pues ni modo, superarlas, y lo que sigue. Esa es la lección que nos da William Faulkner con Una rosa para Emily, ¿no? Que prácticamente Emily era lo último que quedaba del siglo pasado. Bueno, ellos están en el siglo XX, en el siglo XVIII. Emily, su casa y todo era lo último que quedaba de esa vieja tradición, ¿no? También podemos observar en los temas los prejuicios sociales y morales del género, el tema de la homosexualidad, que nos lo da como con
con pinceladas, ¿no? Uno tiene que andar bien vivo en este cuento para captar todas estas cositas porque, bueno, como lector, porque si no, luego nos quedan ahí huecos y hay que leerlo otra vez. El título de Una rosa para Emily es como una compasión, ¿no?, que le tiene Faulkner a su personaje, de decir, bueno, una rosa para esta pobre mujer, ¿no? Esta pobre mujer que no se halla en el mundo moderno, que está pensando y está idealizando el pasado, que no quiere que las cosas cambien y por no soltar el pasado, por su resistencia al cambio, pues comete estas atrocidades. Bueno, ¿qué les parece? Espero les haya gustado este cuento de William Faulkner. La verdad es que a mí me impactó muchísimo y yo creo que lo voy a volver a leer porque seguro hay otras cosas que no le capté bien. En sí, el movimiento del modernismo, de la generación perdida, tiene mucho que aportar y sobre todo en este tema de que no nos podemos quedar estancados en algo que ya pasó, ¿no? Hay que darle la vuelta, hay que seguirle, si no, bueno, el pasado nos atrapa y como Emily se quedó 30 años en el pasado, ¿no? Toda su calle, su casa cambió, sin embargo Emily quedó atrapada y pues le pasó lo que pasó por no aceptar lo que viene. El tema de la modernidad y la tradición, que es padrísimo siempre, como lo plasman estos autores del modernismo. Bueno, espero les haya gustado. Yo soy su amiga Mariana Ruiz. Muchísimas gracias a nuestra presidenta Alejandra del Moral Vela, a nuestra presidenta Monse Arcos y a nuestra presidenta Diana Pérez Barragán por estos espacios culturales. Espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué opinan, qué otros libros quieren que platiquemos en las tardes de lectura del ONPRI en el Estado de México. Y nos vemos en la próxima tardes de lectura. Adiós.